Todo comenzó con una invitación extraña de mi amigo Carlos. Sabía que yo era un médico escéptico, pero me hizo una oferta difícil de rechazar. Un trabajo en el Vaticano, cuidando prisioneros especiales, dijo. Era una solicitud misteriosa, y la manera en que lo mencionó solo aumentó mi curiosidad. No daba muchos detalles, pero enfatizaba que la situación era urgente y que tendría que lidiar con casos únicos, algo fuera de lo común. Mis preguntas no recibieron respuestas directas. Solo sonrió como si me estuviera desafiando, y me dijo que fuera al Vaticano lo más pronto posible. Decidí aceptar la propuesta pensando que, en el peor de los casos, podría vivir una experiencia diferente. Al llegar, fui recibido por guardias y sacerdotes que mantenían un silencio aterrador. Mis pasos resonaban por los pasillos mientras me guiaban por un interminable camino de puertas y pasajes estrechos. El aire estaba pesado, y una sensación de opresión comenzó a apoderarse de mí. Parecía que cada puerta que pasábamos cerraba un poco más mi destino, como si estuviera entrando en un mundo subterráneo del que quizás no saldría igual. Finalmente, llegamos a una escalera en espiral que descendía hacia una zona subterránea. Era una sensación asfixiante, y todo a mi alrededor parecía conspirar para hacerme cuestionar la decisión de haber venido. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. El laberinto de túneles parecía no tener fin, y cada curva traía la sensación de que nos adentrábamos aún más en algo desconocido y aterrador. Con cada escalón que descendía, sentía el aire hacerse más denso y cargado de una energía que no lograba explicar. En el fondo, había una cámara iluminada solo por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. El ambiente era tan sombrío que podía sentir mi corazón latir acelerado. Los pasillos olían a humedad, y el eco de nuestros pasos parecía perseguirnos, reverberando contra las frías paredes de piedra. Uno de los sacerdotes, con expresión sombría, se acercó y comenzó a explicarme el motivo de mi presencia allí. Me dijo, sin rodeos, que los prisioneros que trataría no eran personas comunes. Estaban poseídos por entidades demoníacas, mantenidos allí por una fuerza superior, y mi papel era mantenerlos vivos para que pudieran ser exorcizados. En ese momento, mi escepticismo vaciló. Me quedé en shock, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Era una revelación absurda, pero la seriedad en el rostro de los sacerdotes a mi alrededor me hizo darme cuenta de que, para ellos, era una verdad indiscutible. Creían en cada palabra, y esa creencia inquebrantable me dejaba aún más inquieto. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero todo a mi alrededor apuntaba a algo más allá de lo comprensible, algo que desafiaba mi lógica y mi comprensión del mundo. Y allí, en ese subsuelo donde parecía que el tiempo no pasaba, comencé a cuestionar si había tomado la decisión correcta. Mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, una sensación de miedo comenzó a invadirme. Aquel lugar exhalaba un mal casi palpable y sentía que estaba en un territorio prohibido. La oscuridad a mi alrededor parecía susurrar, como si fuera una advertencia para que huyera mientras aún pudiera. Pero, a pesar del miedo, una parte de mí estaba curiosa, queriendo saber hasta dónde me llevaría esta historia. Uno de los sacerdotes me miró a los ojos y, con una voz baja y cargada de gravedad, me dijo que, una vez allí, nunca más sería el mismo. Sus palabras resonaron en mi interior, y me di cuenta de que, a partir de ese momento, estaba envuelto en algo mayor de lo que imaginaba. Aceptar ese trabajo significaba enfrentar fuerzas que no entendía, que desafiaban todo lo que creía saber. Miré a mi alrededor, a esos hombres que parecían habituados a esa oscuridad, y sentí que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. Y al dar el primer paso hacia las catacumbas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de que, a partir de ese momento, mi vida cambiaría para siempre. Mientras caminábamos en silencio,
Pude notar que las miradas de los guardias y de los sacerdotes estaban fijas en mí, como si quisieran ver hasta dónde mi valentía lograría sostenerme. Finalmente, llegamos al final de un largo y estrecho pasillo. Las paredes de piedra parecían cerrarse a nuestro alrededor y el aire estaba cargado de una energía opresiva, como si esos túneles fueran el corazón de algo antiguo y sombrío. El sacerdote se detuvo, me miró de nuevo y me pidió que no hiciera preguntas. Dijo que vería cosas que me harían dudar de todo lo que conocía y que, una vez allí, no habría más regreso. Tragué saliva, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Ese era el tipo de advertencia que cualquiera escucharía con recelo, pero allí estaba yo, sin opción de retroceder. La curiosidad que me trajo hasta allí ahora parecía mezclarse con una sensación de pavor que no podía controlar. Miré al sacerdote, asintiendo con una mirada de determinación, aunque las dudas aún giraban en mi cabeza. Y, cuando la puerta se abrió, una oscuridad aún más densa me envolvió, y lo que vi me hizo darme cuenta de que, en aquel lugar, no había espacio para la lógica ni para el escepticismo que tenía. En los primeros días, mi trabajo en el Vaticano parecía surrealista. Los prisioneros eran mantenidos en celdas húmedas, con pesadas cadenas que los sujetaban a las paredes. Al entrar en la celda del primero, un hombre de rostro pálido y ojos hundidos me miró con una intensidad que de inmediato me hizo sentir incómodo. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra y parecía conocer mis pensamientos más íntimos. «No perteneces a este lugar, Marcos», dijo, y mi espalda se congeló al instante. ¿Cómo sabía mi nombre? Mis manos temblaban mientras hacía lo posible por mantener la calma. Al parecer, mi papel era cuidar de sus heridas, pero con cada movimiento sentía que me observaba, esperando revelar algo que no quería escuchar. Murmuraba cosas sobre mi vida, secretos que nadie más conocía. Era como si tuviera acceso directo a mi mente, y la manera en que me miraba me hacía sentir desnudo, expuesto frente a él. La sensación de impotencia era abrumadora, y salí de la celda con un peso en el pecho, cuestionando si podría soportar aquello por mucho más tiempo. Al día siguiente, volví a los fríos e interminables corredores de las catacumbas, donde cada paso resonaba como si las paredes guardaran secretos antiguos. Otros prisioneros esperaban, y era mi deber cuidar de ellos también. A medida que entraba en cada celda, la sensación de incomodidad solo aumentaba. Un hombre me miró con ojos desorbitados, susurrando palabras en un idioma que nunca había escuchado, pero que me causaba un miedo irracional. Sus movimientos eran impredecibles y se lanzaba contra las cadenas con una violencia que parecía sobrehumana. Sus heridas nunca cicatrizaban del todo, como si algo dentro de él impidiera cualquier posibilidad de cura. Otra prisionera, una mujer de apariencia frágil, me miraba sin parpadear, sus ojos vacíos de esperanza, pero llenos de odio. Con cada tratamiento, parecía que no solo lidiaba con heridas físicas, sino con almas atormentadas, que ya no parecían humanas. Era un ciclo interminable de sufrimiento y desesperanza, y la atmósfera a mi alrededor se volvía cada vez más insoportable. Sentía el peso de aquel lugar acumulándose en mí, asfixiándome lentamente, y la idea de estar atrapado allí, rodeado por esas figuras perturbadoras, comenzó a llevarme al borde del pánico. Con el paso de los días, me encontré cuestionando cada vez más lo que hacía allí. Lo que al principio parecía un trabajo intrigante y desafiante, ahora se volvía una pesadilla que apenas podía soportar. Los prisioneros no eran simplemente enfermos, eran como vasos llenos de odio y desesperación, y sus miradas penetraban en mi mente, haciendo imposible olvidar sus rostros. Empecé a sentir que algo se movía en las sombras, como si el propio lugar estuviera vivo, absorbiendo la energía negativa de los que allí se mantenían. Y con el tiempo,
Me di cuenta de que incluso los guardias y sacerdotes comenzaban a evitar esos túneles. El miedo estaba grabado en sus rostros y sabía que sentían la misma incomodidad que yo. Pero mientras ellos podían alejarse, yo estaba allí, día tras día, enfrentándome a la oscuridad y sintiendo que mi cordura se escapaba poco a poco. Empecé a escuchar susurros en los corredores, voces que parecían surgir de las profundidades de aquellas catacumbas, y una creciente sensación de paranoia comenzó a apoderarse de mí. Miraba constantemente sobre mi hombro, esperando encontrar algo o a alguien que me estuviera siguiendo. Ya no era el escéptico que había llegado allí. Ahora era alguien completamente inmerso en un mundo que nunca pensé posible. Y con cada prisionero que trataba, era como si una parte de mí también se quedara atrás en ese lugar. El trabajo se volvía cada vez más insoportable. Despertaba cada mañana con la sensación de que ese sería mi último día. Y mientras hacía el recorrido hacia las celdas, sentía mi corazón acelerarse, como si una voz interna me suplicara que huyera. Pero escapar no era una opción. Carlos había sido claro sobre las reglas del Vaticano, y sabía que la única forma de salir sería si ellos me lo permitían. Mis superiores no hablaban mucho conmigo, solo me daban instrucciones y esperaban que cumpliera mi función sin preguntas. Y con el tiempo, comencé a darme cuenta de que ese silencio a mi alrededor era aún más aterrador que los propios prisioneros. Era como si todos allí supieran algo que yo desconocía, algo demasiado grande para ser revelado. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hacía sentir que estaba siendo atraído hacia un abismo sin fin. Ya no estaba seguro de dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la pesadilla. Todo se convertía en una mezcla de miedo e incertidumbre. Mis noches eran atormentadas por sueños confusos, en los que los prisioneros me perseguían, sus voces susurrando secretos que no quería escuchar. En el fondo, sabía que algo estaba transformándome, llevándome cada vez más lejos de quien era antes de entrar en esas catacumbas. Durante una de mis visitas al lugar, me encontré con un prisionero que parecía diferente a los demás. No gritaba, no se agitaba, pero me miraba de una forma que me ponía la piel de gallina. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo, como si ya estuviera perdido para siempre. Sin embargo, al acercarme, murmuró algo en un tono tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. Sus palabras, envueltas en un susurro oscuro, me hicieron retroceder. Sabía cosas que nadie debería saber, verdades que me hacían cuestionar mi propia cordura. Salí de esa celda con el corazón acelerado, sintiendo un frío que parecía calar hasta mis huesos. Estaba claro que, con cada encuentro, me sumergía más en aquella oscuridad. Estaba inmerso en esa rutina infernal, enfrentándome a los prisioneros diariamente, cuando todo cambió. Durante una visita de rutina a una de las celdas, algo rompió el ciclo macabro de tratamiento y silencio. Uno de los prisioneros, un hombre que parecía al borde de la muerte, de repente rompió las cadenas que lo sujetaban con una fuerza imposible para un humano. Las cadenas se rompieron y en un instante estaba libre. Su rostro, que antes parecía apático, ahora mostraba una expresión distorsionada de ira y odio. Avanzó hacia los guardias con una furia que nunca imaginé ver. La violencia del ataque era brutal. Se movía con una rapidez sobrehumana, sus manos actuando como garras, mientras desgarraba la carne de los guardias como si fuera de papel. La sangre salpicaba las paredes de piedra, y el sonido de los gritos resonaba por los pasillos, mezclándose con el ensordecedor ruido de las cadenas cayendo al suelo. El caos se extendió por los túneles, y en pocos segundos la noticia de la fuga llegó a otros guardias y sacerdotes que estaban de guardia. Los vi correr hacia la celda, armados y listos para enfrentarse a lo que aquel prisionero se había convertido. Los sacerdotes llevaban crucifijos y agua bendita, mientras que los guardias empuñaban armas bendecidas, en un último intento desesperado por mantener el control. Sin embargo,
El prisionero parecía inmune al miedo. Se lanzaba sobre los guardias, esquivando balas e ignorando el impacto de las armas que usaban contra él. Los sacerdotes entonaban oraciones, tratando de contener la furia sobrenatural que exhibía, pero nada parecía ser suficiente. El aire estaba pesado y una sensación de muerte inminente nos envolvía a todos. No había dónde correr. Me quedé paralizado, apoyado contra una pared, viendo cómo lo que antes era solo un hombre poseído se convertía en una fuerza imparable de destrucción. La batalla que siguió fue como una escena sacada de las peores pesadillas. Los guardias y sacerdotes, unidos en la lucha, intentaban someterlo con todas las fuerzas que tenían. El agua bendita quemaba su piel y el sonido de su carne crepitando se mezclaba con el olor acre a quemado que llenaba el aire. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el prisionero comenzó a debilitarse. Su rostro feroz ahora mostraba señales de agotamiento, y su fuerza sobrehumana parecía estar desapareciendo poco a poco. Los sacerdotes, en un último esfuerzo, intensificaron las oraciones y, finalmente, cayó de rodillas, derrotado. Cuando la situación se calmó, el silencio cayó sobre el lugar, pero no era un silencio de paz. Era el silencio pesado y amargo de quienes acaban de presenciar algo que nunca debió existir. La escena a mi alrededor era horrible. Cuerpos de guardias esparcidos por el suelo, sangre y pedazos de cadenas mezclados con el olor a quemado. Aquel enfrentamiento había dejado una marca profunda en el lugar y en mí. La percepción de que estábamos lidiando con fuerzas que trascendían cualquier entendimiento me golpeó con fuerza. Tras la contención del prisionero, el Vaticano entró en estado de alerta. Los pasillos ahora estaban llenos de guardias adicionales y se implementaron rápidamente nuevas medidas de seguridad. Las celdas fueron reforzadas, con nuevas cadenas y bloqueos adicionales para evitar cualquier posibilidad de otro evento como aquel. Los sacerdotes intensificaron las oraciones, creando barreras espirituales alrededor de las áreas donde los prisioneros más peligrosos estaban contenidos. Ya no había espacio para errores. Observaba mientras se realizaban los preparativos y sentía un escalofrío al pensar que, aun con todas estas precauciones, nada parecía realmente capaz de contener la furia de esos seres. La sombra de la desconfianza flotaba sobre todos nosotros. Cada guardia miraba al otro con miedo, como si esperara que, en cualquier momento, alguien pudiera transformarse en otro monstruo que necesitaría ser subyugado. No importaba cuánto lo intentáramos. La sensación era que solo estábamos retrasando lo inevitable, aplazando algo que no podíamos evitar. Ahora, mi trabajo allí era más que simplemente cuidar de las heridas. Era vigilar, estar constantemente alerta. Los otros prisioneros parecían estar al tanto de lo que había sucedido. Sus miradas me seguían al pasar por las celdas y sentía que sabían que el control se nos escapaba de las manos. No solo el Vaticano estaba en peligro, yo también. Cada día mi cordura era puesta a prueba y sentía que en cualquier momento podría también perderme en ese mundo de caos y horror. Las barreras de seguridad se reforzaban cada vez más, con turnos de vigilancia constantes y oraciones continuas resonando por los corredores. Pero todos sabíamos que eso solo era una medida temporal. Tenía la sensación de que, sin importar cuántas capas de seguridad colocáramos, nada allí podría realmente contener la fuerza que esas entidades parecían exhibir. El Vaticano, antaño símbolo de paz y autoridad, ahora se convertía en un campo de batalla contra fuerzas que no podría haber imaginado ni en mis peores pesadillas. Cada día que pasaba, me volvía menos el médico que había llegado y más una pieza de un oscuro rompecabezas, un testigo de horrores en los que nadie jamás creería. Pero sabía que no tenía opción. Tenía que continuar, día tras día, enfrentándome a la realidad que se desplegaba ante mí, sumergiéndome cada vez más en un mundo de demonios y oscuridad. Y,
Al mirar los pasillos de las catacumbas, me preguntaba si alguna vez lograría escapar. Con el tiempo, la rutina dentro del Vaticano se volvió aún más sombría. Llevaba meses trabajando allí cuando, por casualidad, encontré una sala cerrada que parecía olvidada. La puerta estaba entreabierta y una curiosidad irresistible me hizo asomarme para ver qué había dentro. Lo que encontré fueron documentos antiguos, cubiertos de polvo y aparentemente ignorados por todos. Comencé a leer y con cada página que pasaba, mi incredulidad aumentaba. Los textos describían rituales detallados, métodos específicos sobre cómo aprisionar demonios en cuerpos humanos. Eran descripciones perturbadoras, evidencias de que el Vaticano, a lo largo de los siglos, había realizado estos rituales para contener entidades demoníacas. Los prisioneros que trataba no estaban poseídos por casualidad. Habían sido deliberadamente entregados a estas fuerzas, transformados en receptáculos para el mal. Sentí mi corazón acelerarse mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Una verdad monstruosa se revelaba, y sabía que estaba enredado en algo mucho más profundo de lo que cualquier persona fuera de esos muros podría imaginar. Con la mente ardiendo, fui hasta los sacerdotes para confrontarlos. Necesitaba respuestas. Cuando finalmente reuní el valor para interrogarlos, no lo negaron. Admitieron que, sí, el Vaticano había llevado a cabo esos rituales. Contaron que, en tiempos antiguos, los demonios vagaban libremente por la tierra, causando destrucción, y que la única manera de contenerlos era aprisionándolos dentro de cuerpos humanos, donde su influencia sería limitada. Estos prisioneros eran cuidadosamente seleccionados, y se realizaban rituales complejos para garantizar que las entidades permanecieran confinadas. Sin embargo, con el tiempo, esos cuerpos se habían vuelto inestables, y ahora representaban una amenaza creciente. Era como si las barreras espirituales comenzaran a fallar, permitiendo que los demonios retomaran el control. El miedo era palpable en los ojos de los sacerdotes. Sabían que la situación se estaba descontrolando, pero también sabían que no podían simplemente eliminar a los prisioneros. Creían que, si esos demonios fueran liberados, el mundo enfrentaría un desastre de proporciones inimaginables. Aquel lugar era una prisión, pero también un campo de contención que, una vez roto, podría traer el caos. Después de esta revelación, el Vaticano redobló las medidas de seguridad. Se asignaron guardias adicionales, se erigieron barreras extra, y se instalaron cámaras de seguridad para monitorear constantemente a los prisioneros. El ambiente se volvió aún más opresivo, con sacerdotes realizando oraciones incesantes, tratando de mantener a las entidades bajo control. Sentí que había sido arrastrado al centro de una batalla entre el bien y el mal, una batalla de la que no quería formar parte, pero de la que ya no podía escapar. Cada día era una prueba, una lucha constante por mantener mi cordura mientras observaba los efectos del tiempo sobre aquellos cuerpos poseídos. Los guardias parecían estar tan asustados como yo. Cuando nuestras miradas se cruzaban, veía en ellos la misma sensación de impotencia que me consumía. Sabíamos que eso no duraría para siempre, que eventualmente algo se saldría de control, y eso creaba una tensión constante, una sensación de que estábamos todos al borde del abismo. Los días pasaban y comencé a registrar todo lo que estaba viviendo, sintiendo que, de alguna manera, eso era todo lo que me quedaba. Escribir se había convertido en una forma de preservar mi propia cordura. Mi mente estaba saturada de imágenes que nunca podría borrar, recuerdos de prisioneros cuyos ojos parecían penetrar mi alma. Sentía que, en cualquier momento, podrían romper las últimas barreras y escapar, trayendo consigo un mal que nadie fuera de allí podría comprender. No había escapatoria. El Vaticano era ahora un lugar donde la oscuridad residía, donde terribles secretos eran guardados bajo llave, y yo era un testigo involuntario de todo ello. Con el tiempo, comencé a perder el sueño. Las imágenes de los prisioneros invadían mis sueños,
y cada vez que cerraba los ojos, sentía que estaban allí, listos para arrastrarme al mismo infierno en el que estaban atrapados. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, y a veces me encontraba escuchando murmullos que venían de las profundidades de las catacumbas. Cada sonido, cada eco, era un recordatorio de que estaba conviviendo con el mal en su forma más pura. Un día, decidí que necesitaba salir. No importaba el costo, ya no podía soportar aquella situación. Preparé mis cosas y fui a ver a Carlos, rogándole que me dejara partir. Me miró con una expresión de pesar, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando, pero me dijo que ya era tarde. Había visto demasiado, sabía demasiado, y, según él, nadie podía dejar aquel trabajo sin sufrir las consecuencias. Me quedé paralizado, dándome cuenta de que estaba atrapado. Al final, no había escapatoria. Mi vida, mi libertad, habían sido intercambiadas por secretos que nunca debí conocer. Así que, lo único que me quedaba era continuar registrando cada día, esperando que, algún día, tal vez alguien encontrara mis escritos y comprendiera lo que realmente sucedía allí. Y si alguna vez lees esto, debes saber que viví rodeado de horrores indescriptibles, rodeado de una oscuridad que nadie jamás comprendería.